Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, compartir con ustedes una nueva enseñanza, pequeña enseñanza de la palabra de Dios. Los saludo de verdad con mucho agrado a los que nos acompañan, los que toman ese tiempo para aprender, para estudiar de la palabra. Y qué bueno que Dios nos da las oportunidades de poder a través de estos medios estudiar la Biblia, porque hoy se utilizan los medios para otras cosas que a veces en lugar de beneficiar nos perjudican, pero hay estas herramientas, Dios da estas herramientas, hay muchos predicadores que comparten la palabra de Dios y bueno, Dios nos da la oportunidad a nosotros también de poder estudiar la palabra. Y qué bueno, porque la palabra de Dios siempre tiene esa parte de amor, de cuidado de Dios hacia los seres humanos, algo que muchos no entienden, pero también esa palabra tiene advertencias para que los hombres, para que las personas busquen a Dios, se arrepientan, regresen al orden, ¿sí? Al orden de la creación, como Dios creó. Y así entonces, gracias a Dios porque podemos estudiar la palabra en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles donde esta enfermedad está causando que muchos estén muriendo también, que este virus esté afectando a tantos que lleguen hasta la muerte. Pero gracias de verdad porque también la palabra nos advierte de situaciones, nos advierte en esta segunda carta de Pedro que hemos venido estudiando en las últimas semanas, nos advierte acerca de la segunda venida de Cristo, pero para los creyentes como una segunda venida para gozarnos, para alegrarnos en Él, pero también nos habla de esa segunda venida que viene acompañada de un juicio de parte de Dios. Y ese juicio ha sido preparado para todos aquellos que no han querido recibir, que no han querido aceptar al Señor en sus vidas, que han vivido de verdad vidas de una forma que han ofendido, que han lastimado, vidas que han vivido lejos de Dios, lejos de los parámetros, lejos de los principios buenos, principios que están en la misma palabra. Estos dos hechos tan importantes en la vida del ser humano, ¿sí? Que es la segunda venida, que es el juicio, deberíamos de preguntarnos, o los seres humanos deberían de preguntarse qué hacer o cómo deben de vivir. ¿Por qué? Porque los creyentes esperamos la venida de Cristo con ansia, con gozo, con ese deseo de estar con nuestro Señor en la eternidad. Pero los no creyentes, los que no han querido recibir de Cristo, deberían de preguntarse qué viene para sus vidas. ¿Cómo va a ser ese juicio en sus vidas? ¿Por qué? Porque cómo se han comportado, cuál ha sido su conducta, ¿sí? En este mundo, en esta tierra, porque todos, absolutamente todos, tenemos que pasar ante ese juicio de Dios, vivos o muertos. Y cuando me refiero a la conducta, me refiero a las acciones, a la forma de vida de las personas, a la manera de vivir, la manera de comportarse. Esta palabra entonces, conducta, en el griego, se traduce como la manera de vivir, como nos menciona la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 22, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso se refiere a la conducta del ser humano. Escúchame bien, la buena conducta no gana la salvación. No, la salvación se obtiene por medio del sacrificio de Cristo, aceptar y recibir a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirse de su vida de pecado. Ahora, los creyentes que viven en Cristo tienen que practicar esa buena conducta. ¿Por qué? Porque es prueba de su vida rendida a Cristo, es una prueba plena de su conversión. Entonces las Escrituras hacen ese hincapié en que el mal comportamiento no es coherente con la vida cristiana, no es coherente con la fe cristiana. Y entonces hace el llamado a los creyentes a corregir esa conducta. Varios factores en la vida del ser humano, ¿sí?, influyen para su conducta. El carácter se manifiesta en el comportamiento, ya sea para bien o sea para mal. El carácter se va formando a través de la vida, pero la mayor parte de la formación está en la niñez y en la juventud. En esos periodos el ser humano ve afectada su conducta, su carácter, ya sea por la instrucción que le den sus padres, los maestros, y la disciplina.
Entonces es importante, ¿sí? Para formar, para llevar a cabo, para tener un carácter correcto, una conducta buena, tiene que haber instrucción y tiene que haber disciplina. El cómo se vaya enseñando, el cómo se vaya formando a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes, van a ser las bases para su comportamiento. Pero hoy en día vemos un descuido total en relación a los padres, a la formación. Por causa del trabajo, por causa del ausentismo, los niños, los jóvenes se forman en hogares donde no hay esa figura de autoridad que los guíe, que los enseñe, que les ponga límites. La educación, escúchame bien, de los primeros años es importante. Y así entonces esa educación, esa formación va a influir en la conducta. Entonces el ser humano debe entender que es responsable de cada uno de sus actos, de cada acto que lleve a cabo. La psicología en muchas ocasiones no confronta esa responsabilidad, sino que le echa la culpa a otras personas que influyeron en las acciones de esa persona, pero no es así. ¿Por qué? Porque cada persona va a tener que presentarse delante del Creador y responder por cada acto, por cada palabra, por cada pensamiento en su vida. Las personas no deben de pensar que pueden vivir llevando a cabo actos que pueden dañar a otros y no pasa nada. No, todos somos responsables de lo que hacemos y estaremos delante de ese ser superior, de ese Dios que juzgará todos nuestros actos. En este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro que hemos venido estudiando, Pedro escribió acerca de confrontar, ¿sí?, directamente a los lectores sobre esa responsabilidad. Y en este caso en específico que vamos a estudiar el día de hoy, acerca del juicio delante de Dios. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando acerca de un proceso de gobierno, de acuerdo a la Biblia. Por eso muchas veces cuando leemos acerca de los juicios de Jehová, debemos entender que se está refiriendo a las decisiones de Dios, a su palabra, a sus ordenamientos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esos juicios referente a la palabra, a las decisiones, como el Salmo 48 o el Salmo 119, que dice: no me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Aquí juicios hace referencia a esa palabra, a esas decisiones, a sus ordenamientos. Pero en otras ocasiones, cuando habla de juicios, se refiere o lo está mencionando en un sentido de castigo, en un sentido penal, ¿sí?, donde lo podemos encontrar en el libro del Éxodo o en Ezequiel, donde dice 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. Entonces, en esos versículos que nos habla de ese juicio de parte de Dios, esa palabra se utiliza en una forma o en un sentido de castigo. ¿Por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra. Lo podemos ver en los mismos versículos de la Biblia, como en el Génesis capítulo 18, versículo 25, que dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O Jeremías, en el capítulo 25, versículo 31, que dice así: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Entonces, si Dios es el juez de toda la tierra, Él es un juez justo, un juez que no se puede sobornar. Él entonces juzgará las acciones de todos los hombres. Y esto es algo que el ser humano no quiere entender. El ser humano quiere seguir viviendo sin Dios porque piensa que puede hacer lo que quiera, pero no es así. Un día estará delante de este Dios justo y entregará cuentas de sus actos. El Salmo 50, versículo 6 nos dice: y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. O el Salmo 75, 7 que dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios es ese juez justo. Y nosotros, los seres humanos, cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios. Cada uno va a tener que rendir cuentas delante de Él.
Las decisiones que Dios toma son perfectas. Dice el Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La función de juzgar entre los hombres, ¿sí?, es algo que Dios delegó a los mismos seres humanos, porque Él es el juez, Él es el principal juez, y los jueces humanos actúan y deben actuar en representación de Dios. ¿Cómo es esto? De forma justa. Entonces Pedro, en este capítulo 3 de la segunda carta, está reafirmando la certeza de la venida del día del Señor. ¿Cuándo vendrá? La palabra no nos lo dice, nadie sabe, pero vendrá, ¿sí? Al llegar hasta este punto que vamos a estudiar el día de hoy, un versículo de este capítulo 3 de la segunda carta, hasta llegar a este punto, el deseo de Dios es darle tiempo a las personas. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Darles esa oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá cuando menos el ser humano se lo espera. De verdad que eso es algo serio y es algo certero. Vamos a ver el versículo que vamos a estudiar este día. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y en este versículo engloba principalmente lo que es el juicio de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Solamente vamos a estudiar este versículo porque nos habla de ese juicio venidero. Dice en primer lugar aquí Pedro que ese día del Señor vendrá, ese día llegará. A eso se refiere aquí Pedro. Cuando se refiere a ese día del Señor, esta es una palabra, es un término, pero mejor dicho, del Antiguo Testamento, y que se aplica también hoy en día al fin de los tiempos. El día del Señor se refiere a cualquier periodo en donde Dios actúa con juicio. Fue empleado en el Antiguo Testamento, sí, para describir cualquier ocasión en que Dios castigaba a los malvados, a los que iban en contra de Él y de su pueblo. Y cuando había ese triunfo sobre sus enemigos, lo podemos ver en Isaías capítulo 2, versículo 12, que dice así: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Otro versículo que nos habla de ese día del Señor, Joel 1:15, que dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. También otro versículo en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 18, que dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ese día vendrá. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, y nos dice en este caso Pedro. Ese día vendrá. Ese día va a llegar para los seres humanos. En este caso, tiene dos grandes propósitos, el que Pedro lo mencione en esa parte, en ese sentido profético. Primero, porque nos habla de una condenación para todos aquellos que se burlan acerca de Dios, que se burlan acerca de la segunda venida de Dios, aquellos que se burlan acerca de la existencia de Dios simplemente. Y en segundo lugar, el segundo propósito por lo que lo menciona Pedro, es porque ese día del Señor viene con ese carácter de juicio venidero, con un carácter duro, con un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque caerá ese día del Señor de una forma contundente. Mi pregunta es: ¿tú esperas ese día del Señor o ni siquiera crees que exista? Ese día del Señor son acontecimientos que llevará a cabo Dios, ¿sí? ¿Después de qué? De haber protegido, de haber arrebatado a su pueblo, a su iglesia, ¿sí? Los profetas de Israel, cuando hablaban de ese día del Señor, siempre lo mencionaban como un periodo de juicio, de obscuridad, donde Dios reivindicaría a su pueblo, destruiría a sus enemigos y establecería su reino. Entonces, para nosotros, en ese sentido profético, nos habla de esos eventos de la tribulación, de la segunda venida, del milenio y de ese juicio ante el gran trono blanco.
El proceder, el comportamiento, como lo mencionamos al principio, en la vida del creyente, ¿sí? No es una sugerencia. La buena conducta no es una sugerencia en la vida del creyente, es un requisito. Ahora, dice Pedro que ese día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Normalmente, los ladrones, ¿cómo es su actuar? Su actuar es actuando de una forma sorpresiva, de una forma inesperada, ¿sí? Lo podemos ver también en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 43 y 44, que dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, dice aquí, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, como lo menciona aquí Pedro, como ladrón, ¿qué quiere decir? Está tomando como una simbología, que el día del Señor vendrá cuando las personas no se den cuenta, ¿sí? Primer carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 también dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, la idea de mencionar que vendrá como ladrón en la noche tiene dos puntos importantes. Primero, va a venir. Esto es que nos está asegurando que se llevará a cabo ese evento, ¿sí? Ese evento va a suceder en un futuro. La venida del día del Señor para juicio. Él vendrá. Y el segundo punto es que va a venir como ladrón en la noche. Esto es de forma inesperada. No que sea un ladrón, sino la forma en que se presenta un ladrón es inesperado. La forma en que va a venir ese día de Cristo es que va a ser inesperado. Pero escúchame bien, es inesperado para aquellos que no lo esperan, como ya lo leímos en Mateo. Para aquellos que ya esperamos la venida de nuestro Señor, va a venir y nos gozaremos en Él cuando Él venga. Pero para aquellos que no están preparados, para aquellos que no lo esperan, para aquellos que no le creen, para ellos, sí, va a ser como ese ladrón, va a venir en forma inesperada. Y entonces, cuando se den cuenta, ese tiempo donde pudieron ser rescatados, se pasó. La gente no quiere ver las señales del fin de los tiempos, pero vemos ejemplos en la misma Biblia cuando Dios trajo juicio a esta tierra por causa del excesivo pecado, por exceso de maldad, por el rechazo mismo a Dios. Aún con las advertencias de hombres fieles como un Noé, como un Abraham, como un Lot, muchas de esas personas no quisieron arrepentirse, no quisieron de Dios, y entonces vino y cayó el juicio de Dios sobre todas esas personas. En esta segunda venida de Cristo, para los creyentes, para la iglesia, ¿qué nos dice la Biblia? Dice que nos tiene preparado una morada especial. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí ves la diferencia. Para el creyente está preparada esa morada, y cuando venga el Señor será un día de gozo, de alegría. Pero para aquellos que no han querido, para aquellos que viven en su maldad, para aquellos que siguen causando daño a otras personas, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se den cuenta, y entonces ya no habrá oportunidad para sus vidas. Vendrá el juicio de Dios a sus vidas. Entonces, la forma en que lo utiliza Pedro, lo está utilizando de una forma simbólica, ¿sí? Para advertir a las personas sobre ese día. Ya lo vimos también entonces con el apóstol Pablo, que hablaba sobre ese día. Cuando el mundo se sienta más seguro, entonces ese juicio caerá a este mundo, a estas personas. El ladrón no advierte a sus víctimas de que vendrá. Así también ese juicio, ya advertencias ha habido muchas y la gente sigue despreciándolo. Dice la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan
paz y seguridad, cuando la gente piensa que está en esa paz y en esa seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando la gente esté más confiada, cuando viven pensando que Dios no va a venir, es más, que Dios no existe, y viven confiados, ese día vendrá. ¿Cuándo sucederá? No nos dice la Biblia, pero lo que sí nos dice es que ese día va a ocurrir. Ahora, cuando venga ese día del Señor, ese día del juicio, hay 3 áreas que se verán afectadas por ese juicio. El mismo Pedro nos lo menciona y nos da la idea de una catástrofe fuerte para este planeta, para esta tierra. Vamos a ver qué dice en primer lugar, en el cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí cuando se refiere a pasar, se refiere a que serán destruidos, a que van a perecer, que serán apartados. Aquí nos está describiendo la parte de los cielos, la parte de la atmósfera, donde dice que esos cielos pasarán, pero la palabra, lo que Dios ha dicho, esa palabra permanecerá. Lo podemos ver en los evangelios, en Marcos capítulo 13, versículo 31, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, esos cielos a que se refiere aquí Pedro, se refiere a esos cielos visibles que rodean la tierra, a esos cielos atmosféricos, a esos cielos estelares. No significan los cielos en donde está la morada de Dios, no, esos no. Se refieren a los cielos que nosotros podemos ver. Dice que esos cielos pasarán con gran estruendo. Esa palabra estruendo se refiere a algo muy ruidoso. Es como comparable a un ruido, ¿sí?, de mucho horror combinado, como el sonido de una explosión muy fuerte. Entonces, estas palabras dan la connotación de algo que va a pasar de una forma rápida en el aire y será una consumación y limpieza de inmediato. Un sonido muy fuerte, un estruendo muy fuerte, a eso se refiere. Dice que también los elementos ardiendo serán deshechos. ¿A qué se referirá con esos elementos? Cuando habla de elementos aquí Pedro, se refiere a todo lo que existe de forma ordenada o en arreglo, ¿sí? Esos elementos, esos componentes de la materia. Dice, todo eso dice, ardiendo serán deshechos. Esos elementos lo podemos entender, ¿sí?, todo lo que compone la materia, el mundo, los astros, todo eso, todas las partes constitutivas de la materia, dice que ardiendo, esta palabra ardiendo se refiere a una temperatura muy alta, un calor excesivo, será deshecho, será destruido, será fundido por ese mismo calor, se desintegrará, se disolverá, ¿sí? Entonces nos lleva a la idea de que va a ser triturados todos esos elementos que existen, como una explosión de una energía atómica. A eso se refiere, que esos elementos serán deshechos. Y por último nos dice Pedro también, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras, todo lo que el hombre elaboró, todo lo que el hombre trabajó con su esfuerzo, dice, todo eso será quemado, será consumido, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Las grandes obras de los seres humanos, de las cuales se jactan, que han construido, todo eso, todas esas grandes ciudades, todos esos grandes edificios, todas esas invenciones quedarán destruidas en un solo momento. Cuando los pecadores comparezcan ante ese trono de Dios, no van a poder voltear y señalar lo que ellos hicieron, porque nada existirá y porque no se van a poder jactar de nada de lo que hayan hecho. Toda la creación natural y todas esas obras de la civilización quedarán consumidas, quedarán hechas polvo. Por eso nosotros podemos pensar y tenemos que entender, la destrucción de este planeta, de este mundo, no la llevará a cabo el ser humano, porque eso solamente es el privilegio de Dios, porque Él fue el creador.
Él fue el que hizo cada cosa en esta tierra y Él es el único que puede destruir, puede acabar con la maldad de esta tierra y crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Pedro sin duda tenía en mente pasajes del Antiguo Testamento de Isaías que dice así, Isaías 13 versículo 10 y 11, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. O Isaías 24:19, que dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. O Isaías 34:4 también, que nos dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Esos pasajes entonces los tenía en mente Pedro cuando escribió acerca de este juicio. En este pasaje, en estos versículos, este versículo en específico que estudiamos, hace el énfasis acerca de ese juicio que Dios traerá al hombre pecador. Él va a castigar al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, dice el Señor. No se lo va a entregar a un ser humano. Por eso el ser humano no puede acabar con esta tierra. Eso solamente le corresponde a Dios, porque Él es el creador. Y así como Él creó, Él también puede acabar con la maldad que existe en esta tierra. De verdad, esto que estamos estudiando, esto que estamos viendo, no lo podemos tomar a la ligera. No lo veas como algo fantasioso, es algo real, es algo cierto, y que si la gente o tú que nos escuchas no te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como Señor y Salvador, ese juicio puede venir a tu vida. Los versículos que restan de esta segunda carta de Pedro, en este capítulo 3, habla también acerca de verdades para la vida del creyente. Por eso es importante que en este momento, si tú escuchaste esta enseñanza y Dios te da la oportunidad, que te sientes un momento a meditar, a considerar tus caminos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando venga el juicio de parte de Dios? ¿Serás destruido con todo lo que hay en esta tierra? ¿O serás arrebatado y serás llevado con tu Señor a esa vida eterna? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios para glorificar a Dios? ¿O estás viviendo de una forma que lo único que estás provocando es apartarte más y más de Dios? ¿Te estás burlando de Dios? ¿Estás creyendo que Dios no existe? De verdad, ten cuidado. Esta es una advertencia de parte de Dios. Nuestra enseñanza lleva el título El Gran Juicio. Por eso es importante, de verdad, yo te invito que recapacites, que razones un momento en tu vida. Que si verdaderamente tus actos han sido correctos o has caminado de una forma que avergüenzas a Dios, que tu vida ha sido contraria a los principios y mandatos de Dios, porque absolutamente todos hemos sido enseñados en principios de la palabra. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has vivido? Toma tu decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Me dio gusto poder compartir con ustedes este versículo de la palabra. Si Dios permite, vamos a continuar estudiando este capítulo 3. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Muchas gracias.